La desaparición en el transporte público. Hace unos años, trabajaba en una fábrica de textiles, un empleo pesado, pero que me ayudaba a cubrir los gastos del día a día. Cada turno de noche, me subía a la misma Calafia, un minibús público que tomaba casi a diario para regresar a casa. Era una rutina. Subía por la misma puerta trasera, veía a los mismos rostros cansados y me sentaba en el asiento que siempre ocupaba. El chofer, un hombre mayor de cabello gris, no hablaba mucho, pero era confiable, o al menos eso pensaba. Ese día, sin embargo, algo era diferente. No sabría decir qué, pero desde que subí sentí como si el aire estuviera más denso, como si algo estuviera fuera de lugar. La Calafia arrancó con normalidad, pero al poco tiempo noté que tomaba un giro que nunca había tomado antes. El camino era oscuro, desolado, y las luces de la calle comenzaban a escasear. Los pocos pasajeros que estaban a bordo no parecían tan tranquilos como de costumbre. En vez de hablar o distraerse, todos estaban en un silencio incómodo, mirando hacia el frente, sin hacer ni un solo ruido. Me di cuenta de que ninguno de ellos se movía, ni siquiera se cruzaban miradas. Miré al chofer, pero su rostro estaba inexpresivo, como si no le importara la ruta extraña por la que estábamos tomando. Un escalofrío recorrió mi espalda. De repente, tomé mi teléfono y envié un mensaje a mi amiga, contándole que me sentía rara y preguntándole si podía llamarla. Estaba esperando respuesta cuando noté que la batería de mi móvil comenzó a bajar rápidamente, algo que nunca sucedía. Intenté escribirle de nuevo, pero ya no obtuve respuesta. Fue como si el mundo exterior se hubiera desconectado por completo. A medida que el minibús avanzaba, ya no podía reconocer nada de lo que veía por las ventanas. Las casas, que antes se alineaban de forma ordenada, se fueron tornando más viejas, más deterioradas. Las luces de los postes apenas alumbraban, creando sombras largas que parecían moverse por sí solas. En un momento, pasamos por un callejón estrecho, tan angosto que la Calafia apenas cabía. No podía entender cómo el chofer no se veía perturbado. Si alguien más hubiera visto ese lugar, sabría que no era una ruta normal, pero ahí estaba yo, atrapada en el viaje sin poder hacer nada. Empecé a sentir un peso en el pecho, como si me presionaran desde todos lados, pero traté de calmarme. Me repetí que todo era solo mi imaginación, que tal vez estaba cansada y mi mente jugaba trucos. Sin embargo, el silencio se hacía cada vez más pesado, más incómodo. De repente, el minibús dio un giro brusco y se metió por un camino de tierra, fuera de la carretera principal. Al fondo, pude distinguir lo que parecían unas casas muy lejanas, rodeadas de una niebla espesa. Mi corazón empezó a latir con fuerza y la sensación de incomodidad aumentó. Miré a los pasajeros nuevamente. Nadie se movía. Sus rostros seguían fijos al frente, como si estuviéramos en una especie de trance colectivo. Cuando miré al chofer, me percaté de algo extraño. Sus manos, que antes estaban al volante, ahora estaban completamente quietas, como si él también estuviera esperando algo. Algo no estaba bien, y en ese momento, mi instinto me dijo que debía salir de allí lo más rápido posible. Mi mente comenzó a correr a 1000 por hora, buscando una salida, alguna explicación lógica. Tal vez me estoy imaginando todo esto, pensé, pero la sensación de pavor no se iba. Decidí intentar otra vez contactar a mi amiga, pero la señal estaba completamente perdida. No podía creerlo. Mi teléfono estaba muerto. Era como si estuviéramos en un lugar apartado del mundo, aislados. De pronto, el minibús hizo una parada brusca y me sacó de mis pensamientos. Estábamos frente a una colonia desierta, con casas abandonadas y ventanas rotas. La niebla que había visto antes ahora cubría casi todo el lugar, dándole un aire aún más fantasmagórico. El chofer apagó el motor y la Calafia quedó en completo silencio. No entendía nada. No podía recordar si habíamos llegado hasta ahí por nuestra propia voluntad
o si algo nos había llevado. Pero al ver las casas vacías, no podía negar que algo extraño estaba ocurriendo. Me levanté lentamente sintiendo las piernas débiles, como si hubiera estado atrapada en ese minibús por horas. Los demás pasajeros seguían en sus asientos, inmóviles, como si no les importara lo que sucediera. Sin saber qué hacer, me dirigí hacia la puerta, decidida a salir y encontrar algún tipo de ayuda. Pero cuando intenté abrirla, me di cuenta de algo aterrador. Las puertas estaban cerradas con llave. Golpeé varias veces, pero nadie parecía escucharme. Fue en ese momento cuando el chofer me miró por el espejo retrovisor. Su rostro era inexpresivo, pero en sus ojos brillaba algo que no pude identificar, algo que me heló la sangre. No dijo una palabra, pero el ambiente en el minibús se volvió aún más espeso. Mi miedo aumentó y sentí que estaba a punto de perder el control. Desesperada, volví a golpear la puerta con más fuerza, pero no hubo respuesta. El chofer seguía mirando por el retrovisor, como si no le importara lo más mínimo. Miré a los pasajeros. Todos seguían como si nada, como si estuviéramos en un mal sueño. No podía creer lo que estaba viviendo. ¿Dónde estábamos? ¿Qué nos había traído aquí? Me volví hacia la ventana y la intenté abrir, pero estaba cerrada herméticamente, como si alguien la hubiera sellado por fuera. Mi corazón latía con fuerza y el sudor empezó a empapar mi frente. Miré mi reloj. Era tarde. El reloj marcaba casi las 3 de la mañana y yo no entendía cómo había pasado tanto tiempo sin darme cuenta. No recordaba haber estado tanto rato en ese minibús, ni cómo había llegado a esa colonia desierta. De repente, el sonido de algo arrastrándose por el techo me hizo dar un brinco. Era como si algo o alguien estuviera caminando sobre el vehículo, pero cuando miré por la ventana, no vi nada. Aterrada, miré alrededor una vez más. Algo no estaba bien, y la sensación de que algo estaba acechando, observando, me envolvía por completo. De repente, escuché un ruido. Algo había caído al suelo dentro del minibús, cerca de mis pies. Era una pequeña caja de metal, vieja, como si hubiera estado allí por años. La tomé temblando y al abrirla, vi que dentro había una foto arrugada. Era una foto en blanco y negro de una mujer que nunca había visto antes, con una expresión extraña en su rostro, como si supiera que algo horrible iba a suceder. En el reverso, algo estaba escrito con tinta roja. No salgas. El miedo se apoderó de mí al instante. Mi cabeza estaba a punto de estallar. ¿Qué significaba todo eso? ¿Quién había dejado esa foto allí? Mi respiración se aceleró al leer esas palabras, y una sensación de pánico comenzó a invadir cada rincón de mi cuerpo. ¿No salgas? ¿Qué quería decir con eso? Mientras sostenía la foto, mis manos temblaban tanto que casi la dejo caer. Algo en mi interior me decía que no debía salir, pero otra parte de mí gritaba que debía escapar, hacer cualquier cosa para alejarme de ese lugar. Miré a mi alrededor una vez más. El minibús seguía en completo silencio, sin nadie que dijera una palabra. Miré al chofer, quien parecía estar tan inmóvil como todos los demás. Pensé en la posibilidad de correr hacia la puerta trasera, pero algo me detuvo. Algo me decía que si hacía eso, algo mucho peor me sucedería. ¿Qué estaba pasando? De repente, escuché un sonido distinto, algo que provenía de afuera, una especie de susurro, como si alguien estuviera hablando muy bajo, justo al borde de mi oído. Me giré rápidamente, pero no había nada. Mis ojos recorrían el interior del minibús, buscando alguna explicación, y fue cuando vi algo que me heló por completo. En el reflejo del espejo retrovisor pude ver la silueta de alguien más en el asiento trasero, alguien que no había estado allí antes. Su figura era difusa como una sombra, pero lo más aterrador fue que la silueta no tenía rostro. No pude respirar. La figura permaneció allí, inmóvil, observándome. Un sudor frío recorrió mi espalda y mi mente entró en pánico. Estaba completamente atrapada. Sin pensarlo,
Comencé a golpear las ventanas con todas mis fuerzas, pero todo lo que lograba era hacer que el sonido reverberara en mi cabeza, como si todo estuviera vacío, como si estuviera perdida en una dimensión paralela. De repente, el minibús comenzó a moverse nuevamente de una forma suave, como si hubiera estado detenido durante horas. El sonido del motor encendiéndose me hizo sobresaltarme, y el vehículo comenzó a avanzar hacia adelante por una calle más estrecha que antes. Mi mente ya no podía procesar nada. Estaba en shock, sin saber si lo que veía era real o si estaba atrapada en algún tipo de pesadilla. Intenté abrir la puerta una vez más, pero fue en vano. Las puertas no se movían ni un milímetro, como si estuvieran selladas desde dentro. A cada segundo sentía que la desesperación me invadía más y más. En ese momento, el chofer, que hasta ese momento había permanecido en completo silencio, giró lentamente hacia mí y por fin habló. «Sabías que no debías estar aquí», dijo con voz rasposa, casi inaudible, como si estuviera hablando desde el fondo de un túnel. Su mirada era vacía, sin emociones, como si fuera una marioneta. No pude responder. El miedo me había paralizado y sentí que mi garganta se cerraba. Las palabras que salieron de su boca me dejaron helada. «Aquí no hay vuelta atrás», añadió, mientras sus ojos vacíos me observaban fijamente. Fue entonces cuando entendí. No estaba simplemente perdida, estaba atrapada en algo mucho más grande que yo, algo del que no sabía cómo escapar. Intenté concentrarme, buscar alguna forma de salir de allí, pero todo parecía tan fuera de control que ya no sabía si alguna vez llegaría a casa. De repente, el minibús hizo otra parada brusca, y lo que vi me heló aún más. Estábamos estacionados frente a una colonia desierta, rodeada de casas abandonadas y oscuras. Las luces de la calle no iluminaban nada más allá de unos pocos metros. La niebla se había hecho más espesa y todo parecía estar suspendido en un silencio absoluto, como si el tiempo hubiera dejado de existir en ese lugar. Vi que el chofer apagaba el motor y comenzaba a levantarse de su asiento sin prisa, como si estuviera acostumbrado a todo eso. Sin pensar, corrí hacia la puerta con todas mis fuerzas, una vez más, pero entonces algo extraño sucedió. Las puertas se abrieron de golpe, sin que yo las tocara. El aire frío me golpeó la cara y la calafia permaneció vacía. No había ni un solo pasajero a la vista. Desesperada, salí del minibús y al girarme, vi que estaba completamente sola en medio de la colonia desierta. Miré alrededor, pero no había rastro del minibús ni de los pasajeros. Estaba completamente sola en medio de la nada, rodeada por casas abandonadas y esa niebla espesa que no dejaba ver más allá de unos metros. El aire estaba helado y el silencio era tan profundo que me dolían los oídos. Sentí que algo estaba observándome, pero no había nada visible. Mi corazón latía con fuerza y mis piernas temblaban. Corrí por la calle desierta buscando cualquier señal de vida, cualquier cosa que me indicara que aún estaba en el mundo real. Pero cuanto más corría, más parecía que esa colonia no tenía fin. Era como si me hubiera atrapado en una especie de limbo. Después de lo que parecieron horas, finalmente encontré una pequeña tienda, aparentemente abandonada, con la puerta entreabierta. Decidí entrar, aunque el miedo me quemaba por dentro. Cuando empujé la puerta, un sonido extraño, como si algo estuviera crujiendo, resonó por todo el lugar. Dentro, todo estaba cubierto de polvo y telarañas, como si nadie hubiera pisado ese lugar en años. Pero fue entonces cuando vi algo que me dejó sin aliento. En la pared estaba colgada una vieja fotografía enmarcada. Era la misma foto que había encontrado dentro de la calafia, la de la mujer con la expresión extraña, como si supiera lo que iba a suceder. Y en el reverso, con la misma tinta roja, decía lo mismo: «No salgas». Sentí que me faltaba el aire. Miré alrededor buscando una salida, pero fue en ese momento cuando la puerta de la tienda se cerró de golpe.
dejándome atrapada en la oscuridad. Todo se apagó. Cuando desperté, estaba en mi cama como si nada hubiera pasado. Me tomé unos minutos para procesar lo que había vivido, pero algo no encajaba. Mi teléfono, que había estado apagado, ahora estaba encendido, y la hora marcaba las 6 de la mañana. Había sido todo un sueño. No estaba segura. Pero cuando miré mi brazo, noté algo extraño. Una pequeña marca roja, como si alguien me hubiera dejado un mensaje. No salgas. Nunca he vuelto a tomar una calafia en mi vida. A veces, cuando paso cerca de la colonia desierta, puedo jurar que aún siento aquella mirada vacía del chofer, observándome desde las sombras. No sé qué pasó esa noche ni si fue real, pero sé que nunca quiero averiguarlo. La desaparición en la frontera. Soy un estudiante de preparatoria en Tijuana, México, y la rutina de cruzar la frontera todos los días para ir a la escuela era algo que ya formaba parte de mi vida. Todos los días me levantaba temprano, cruzaba por la garita de San Isidro y tomaba el tranvía hasta mi escuela en San Diego. Para mí era un trayecto común y corriente, sin nada raro. Siempre pensaba que, aunque viviera en una ciudad con tantas historias y rumores extraños, mi vida era normal, como la de cualquier otro joven. Mi familia nunca dudó de que mi día iba a ser igual a los anteriores. Pero ese 14 de marzo algo cambió, aunque nadie lo sospechaba aún. Recuerdo que esa mañana mi mamá me vio salir como de costumbre, con mi mochila a cuestas y mi uniforme aún ligeramente arrugado por el poco tiempo que había tenido para arreglarme. Me despedí como siempre, un simple hasta luego, y me dirigí hacia la garita de San Isidro, con el mismo paso apresurado, mirando el reloj por si acaso. A esa hora, la frontera ya estaba llena de gente, cruzando en todas direcciones. Nadie en mi familia pensó en nada extraño. Lo que no sabíamos es que ese sería el último día que me verían antes de desaparecer. Nadie sospechaba que nunca llegaría a la escuela, ni que los registros de la frontera mostrarían algo imposible, que nunca crucé, aunque todo indicaba lo contrario. Lo primero que me dijeron cuando mi mamá intentó llamarme fue que no había registros de mi cruce esa mañana. Pensaron que tal vez había tenido algún problema en la garita o que algo había salido mal, pero no le dio mucha importancia. Sin embargo, a medida que las horas pasaban y no llegaba a clases, comenzaron a preocuparse. Nadie sabía dónde estaba ni qué había ocurrido. Después de varias llamadas sin respuesta, mi mamá decidió ir al consulado. La angustia crecía mientras no encontraba ninguna pista sobre mi paradero. La frontera, el lugar por el que todos pasábamos todos los días, había guardado silencio sobre mi cruce ese día. Eso no era posible. En ese mismo momento, un vendedor ambulante que se encontraba cerca de la garita, un hombre delgado con una chaqueta sucia, recordaba haberme visto esa mañana. No era un tipo que frecuentara la zona, pero al parecer algo le llamó la atención. Según él, me había visto discutiendo con dos hombres. Los reconoció como aquellos que a menudo rondaban la zona buscando jóvenes para hacerles preguntas. No me acuerdo de esa discusión, pero según el vendedor parecía ser algo serio. De repente, los dos hombres me habían agarrado de los brazos y me arrastraron hacia un callejón cercano. No escuchó gritos ni forcejeos, pero algo en la forma en que me sujetaron le hizo pensar que algo no estaba bien. Sin embargo, ese testimonio no era suficiente para que alguien actuara. Las cosas se pusieron aún más extrañas cuando la policía revisó las cámaras de seguridad de la zona. Era casi como si todo hubiera sido planeado. No estoy seguro de si fue pura casualidad o algo mucho más siniestro, pero todas las cámaras de la garita dejaron de funcionar esa mañana. Lo que parecía un simple problema técnico, pronto se convirtió en una coincidencia inquietante. Nadie entendía cómo era posible que las cámaras, que siempre funcionaban con normalidad, se apagan justo en el momento en que algo tan importante estaba ocurriendo.
Los agentes me dijeron que probablemente había algo raro en el sistema, pero para mi familia esto solo añadía más desconcierto y desconfianza a la situación. ¿Cómo podía desaparecer una persona en pleno cruce de fronteras y no dejar rastro? Pasaron los días y las búsquedas fueron intensificándose. La gente de la comunidad, mis amigos y hasta desconocidos, comenzaron a contar historias extrañas sobre esa zona. Un vecino de mi familia juraba haber visto a un tipo extraño merodeando cerca de la garita unos días antes de mi desaparición. El hombre, con un sombrero de ala ancha y gafas oscuras, nunca hablaba con nadie y siempre parecía estar observando a las personas que cruzaban. Nadie le prestó mucha atención en ese momento, pero algunos empezaron a relacionar su presencia con lo que había pasado conmigo. Mis padres recibieron rumores de que el mismo hombre había sido visto cerca del callejón donde me habían arrastrado. ¿Era él quien orquestaba todo esto? Nadie sabía, pero cada vez más cosas parecían conectarse de una manera demasiado aterradora. La angustia y la desesperación se apoderaron de mi familia. Habían pasado ya varios días desde mi desaparición, y la policía no tenía respuestas. Lo peor era la sensación de que, a pesar de estar en una ciudad fronteriza llena de cámaras y controles, no había ni una sola pista sólida sobre mi paradero. Mis padres, agotados de esperar, comenzaron a hacer su propia investigación. Mi madre, en particular, no paraba de ir a la garita, de hablar con los empleados, de preguntar a todo el que se le cruzaba. Fue allí, en uno de esos días, cuando un hombre que había sido vigilante de la zona hace años se acercó a ella. Parecía estar dudando, como si quisiera contar algo, pero no se atrevía. Finalmente, tras varios minutos de insistencia, le contó algo que heló su sangre. Dijo que, tiempo atrás, había oído rumores de desaparecidos en la frontera, jóvenes que cruzaban y nunca llegaban al otro lado. Nadie quería hablar del tema, pero parecía ser algo que ocurría más a menudo de lo que la gente pensaba. Lo que más la impresionó, sin embargo, fue la forma en que ese hombre describió a los dos individuos con los que supuestamente había discutido antes de mi desaparición. Dijo que los reconoció, que eran conocidos en la zona, pero no por ser simples transeúntes. Eran personas que, según él, llevaban años operando de manera sigilosa con conexiones en ambos lados de la frontera. Aunque su historia parecía más bien una leyenda urbana, había algo en su mirada que hizo que mi madre creyera que no estaba inventando. Nadie sabía de estos desaparecidos hasta que él lo mencionó. Esa información se unió a un rompecabezas que se iba armando en las mentes de quienes estaban buscando respuestas. Y todo comenzó a tener una forma mucho más siniestra de lo que se había imaginado. El tiempo seguía pasando, pero las piezas del rompecabezas no encajaban del todo. Una tarde, mi mamá recibió una llamada extraña. Era un número desconocido, pero al contestar, la voz al otro lado parecía casi irreconocible. El hombre no se presentó, pero lo que dijo hizo que mi madre se quedara en silencio por unos segundos. «Tu hijo está más cerca de lo que crees», fueron sus primeras palabras. Esa frase no significaba nada en un principio, pero luego la voz empezó a detallar cosas que solo yo sabía. Habló sobre mi mochila, la que siempre llevaba, y hasta mencionó que había dejado un libro específico en el banco de la estación del tranvía, justo antes de desaparecer. Fue un golpe helado al corazón de mi mamá. ¿Cómo podía esa persona saber tantas cosas de mí si nunca me había visto? El tipo colgó sin dar más explicaciones, dejando un rastro aún más confuso de lo que ya teníamos. Un par de semanas después, una persona anónima se presentó en la oficina del consulado con un sobre sellado. Nadie sabía quién lo había enviado, pero el sobre contenía algo que ni la policía pudo ignorar. Una foto mía, tomada de lejos, caminando por un callejón de la frontera. La imagen era borrosa, pero aún así se podía distinguir la expresión en mi rostro,
visiblemente cansado, caminando junto a dos personas que parecían vigilarme. Algo en mi postura y en el hecho de que estaba mirando hacia atrás, como si me sintiera perseguido, hizo que la foto se volviera aún más inquietante. Aún no sé quién dejó esa foto allí, pero el simple hecho de que apareciera como evidencia de que estaba en otro lado de la frontera, sin mi conocimiento, me hizo pensar que tal vez no todo estaba siendo dicho. A medida que la presión aumentaba, las autoridades decidieron hacer una revisión más profunda de las cámaras de seguridad, a pesar de que la mayoría no habían funcionado el día de mi desaparición. Algo peculiar sucedió cuando revisaron las grabaciones de la garita de San Isidro, justo unas horas después de que mi familia reportó mi desaparición. Se encontró un archivo, uno que no debía estar allí. Una grabación de seguridad, aunque borrosa y parcial, mostraba a una persona con mi mismo uniforme cruzando la frontera. Sin embargo, algo no cuadraba. La persona parecía estar alterada, caminando rápido y mirando hacia todos lados, como si estuviera huyendo de algo o alguien. Al principio, los agentes pensaron que era otro joven, pero las características del rostro, los gestos y la forma en que se movía indicaban que era yo. Pero lo más escalofriante de todo era lo que apareció al final de la grabación. Dos hombres salieron de la multitud y se acercaron. Uno de ellos me tomó del brazo con fuerza, mientras el otro parecía revisar algo en mi mochila. Después de unos segundos, las imágenes se cortaron de nuevo, como si alguien hubiera detenido las grabaciones a propósito. La sensación de que algo mucho más grande estaba sucediendo era insoportable, pero aún quedaban piezas por encajar. Una tarde, ya casi a punto de perder la esperanza, recibí una llamada que nunca imaginé. Era una voz suave, casi apagada, que me dijo: «Ellos te están buscando. No confíes en nadie». No me dio más detalles, solo esa advertencia. El teléfono se cortó antes de que pudiera preguntar quién era. Mi mente comenzó a divagar entre todas las posibles explicaciones, pero ninguna me tranquilizaba. En ese momento lo entendí. No estaba simplemente perdido. Algo oscuro estaba detrás de mi desaparición. Algo que no tenía que ver con la casualidad ni con simples malas decisiones. Yo era parte de algo que no podía comprender. En el fondo, sentí que lo peor estaba por venir. Con el tiempo, los rumores sobre mi desaparición empezaron a crecer. Un día, una vecina me contó que había escuchado hablar de un lugar en la frontera, un sitio apartado donde, según decían, personas como yo desaparecían sin dejar rastro. Ese lugar, según los rumores, era conocido como el desvío. Nadie sabía a ciencia cierta dónde quedaba, pero todos coincidían en que era un callejón oculto entre las sombras de la garita, un pasaje entre el caos de las multitudes. Después de tanto buscar respuestas, mi familia y yo decidimos actuar. Contratamos a un investigador privado, alguien con contactos en ambos lados de la frontera, que se ofreció a ayudarnos a descubrir lo que había ocurrido. A través de sus investigaciones, llegamos a un sitio apartado, cerca de los límites de Tijuana, y fue allí donde descubrimos un edificio que, aunque parecía estar deshabitado, tenía cámaras y teléfonos funcionando de manera oculta. El investigador no tardó en reconocer que había sido un centro donde algunas personas desaparecían para siempre, sin ninguna explicación. Finalmente, después de meses de angustia, mis padres y el investigador lograron rastrear a los hombres que me habían interceptado ese día. No eran simplemente criminales comunes. Estaban involucrados en algo mucho más grande, una red secreta de contrabando que operaba entre ambos lados de la frontera, utilizando a jóvenes como transporte para sus oscuros negocios. A mí me habían tomado porque, en su mundo, los chicos como yo pasaban desapercibidos, eran invisibles para las autoridades.
Pero algo salió mal y fui liberado, sin explicación alguna, solo para ser dejado cerca de un hospital en la ciudad, con una leve amnesia y sin recuerdos claros de lo que realmente ocurrió. Aún hoy, las piezas no encajan completamente, pero lo que viví cambió mi vida para siempre. Nunca entendí por qué me dejaron ir, pero de alguna manera sigo agradecido de que ese capítulo en mi vida haya terminado.